¿Alguna vez te han rechazado por no ser suficiente para alguien? Imagina estar sentada en un restaurante elegante, arreglada con tu mejor vestido, esperando a un hombre que prometió conocerte, y verlo llegar, mirarte de arriba abajo, y simplemente irse fingiendo una llamada urgente. El dolor de no ser vista, de no ser valorada, de sentir que tu sencillez te descalifica del amor. Pero esa noche, cuando las lágrimas amenazaban con caer, un hombre millonario se levantó de su mesa y preguntó: «¿Puedo acompañarte esta noche? Quédate hasta el final y descubre cómo lo que parecía la peor noche de su vida se convirtió en el inicio de algo extraordinario». La luz del amanecer entraba por los ventanales de la mansión Vega, bañando los pisos de mármol con tonos dorados que hacían brillar cada rincón. Thalia Morales caminaba con pasos suaves por el pasillo principal, sosteniendo una bandeja de plata con el desayuno del señor Fernando. 26 años llevaba en este mundo, y los últimos 3 los había dedicado a mantener impecable aquella casa enorme que parecía más un museo que un hogar. Sus manos trabajadoras conocían cada detalle de la mansión, desde el jarrón antiguo del recibidor hasta la manera exacta en que a don Fernando le gustaba su café. Cargado, sin azúcar, servido a las 7 de la mañana en punto. Mientras subía las escaleras de caoba, Thalia pensaba en su propia vida, tan diferente a la opulencia que la rodeaba. Venía de una familia humilde de Oaxaca, donde había aprendido que el trabajo honesto era la única riqueza verdadera. Su madre le había enseñado a limpiar con dedicación, a cocinar con amor y, sobre todo, a nunca avergonzarse de ganarse el pan con el sudor de la frente. Tocó la puerta de la habitación principal con 3 golpes discretos, como todas las mañanas. La voz grave de Fernando respondió desde adentro, autorizándola a pasar. El señor Vega estaba frente al espejo, terminando de ajustarse la corbata gris perla que combinaba perfectamente con su traje oscuro. A sus 34 años, Fernando era la imagen del éxito. Empresario respetado, dueño de una de las constructoras más importantes de la Ciudad de México, heredero de un imperio familiar que él mismo había multiplicado. Pero Thalia notaba algo que pocos veían: una tristeza callada que habitaba en sus ojos café oscuro, una soledad que ningún lujo podía llenar. Dejó la bandeja sobre la mesita cerca de la ventana y murmuró un buenos días respetuoso. Fernando asintió sin mirarla realmente, perdido en sus propios pensamientos. La relación entre ellos era cordial pero distante, marcada por una línea invisible que separaba al patrón de la empleada. Nunca habían compartido más que frases breves sobre las tareas del día, sobre la temperatura del café o la limpieza de las alfombras persas. Mientras Fernando tomaba su desayuno en silencio, Thalia comenzó a ordenar la habitación con movimientos precisos. Alisaba las sábanas de seda blanca, acomodaba los cojines decorativos, recogía la ropa que él había dejado sobre el sillón de cuero. Observaba de reojo cómo él revisaba documentos en su tableta, con esa expresión seria que nunca abandonaba su rostro. Don Fernando era un hombre hermoso, eso nadie podía negarlo, con rasgos marcados, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una presencia que llenaba cualquier espacio. Pero también era un hombre cerrado, que parecía cargar el mundo sobre sus hombros. Thalia había escuchado a las otras empleadas comentar que desde la muerte de su madre, 5 años atrás, el señor Vega se había vuelto aún más solitario. Dedicaba su vida al trabajo, asistía a eventos sociales por obligación, pero nunca lo veían sonreír de verdad. Las mujeres de la alta sociedad lo perseguían constantemente, atraídas por su fortuna y su porte elegante, pero Fernando las mantenía a todas a distancia. Su corazón parecía blindado contra cualquier emoción. Thalia recogió la bandeja vacía y se dirigió hacia la puerta cuando la voz de Fernando la detuvo. Le preguntó si el jardinero había venido a podar los rosales del jardín trasero, ese pequeño espacio que era el único lugar donde él parecía encontrar algo de paz. Ella respondió que sí, que todo estaba en orden, que las flores lucían hermosas como a él le gustaba. Fernando asintió y por un breve instante sus miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo,
pero Thalía sintió algo extraño, una especie de reconocimiento mutuo, como si ambos compartieran una comprensión silenciosa sobre la soledad. Luego él apartó la vista y ella salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Bajó las escaleras pensando en lo curioso que era vivir tan cerca de alguien y al mismo tiempo estar en mundos completamente diferentes. Ella dormía en el pequeño cuarto de servicio al fondo de la casa, él en una suite que ocupaba todo el segundo piso. Ella cobraba un salario justo que enviaba a su familia. Él movía millones sin pensarlo. Dos personas bajo el mismo techo, separadas por un abismo que parecía imposible de cruzar. El resto del día transcurrió como siempre, en una rutina perfectamente establecida. Thalía limpió los pisos de la planta baja, sacudió los muebles antiguos de la biblioteca, preparó la comida que Fernando apenas probaría antes de irse a una junta. A media tarde, mientras doblaba ropa limpia en el cuarto de lavado, escuchó su celular vibrar. Era un mensaje de Lupita, su mejor amiga desde la secundaria, quien trabajaba como mesera en un restaurante del centro. El texto decía que necesitaban hablar urgentemente, que tenía una noticia emocionante que cambiaría su vida. Thalía sonrió con curiosidad mientras respondía que la llamaría en la noche, cuando terminara sus labores. Guardó el teléfono en el bolsillo de su delantal y continuó con su trabajo, sin imaginar que esa conversación con Lupita sería el inicio de una serie de eventos que transformarían todo. Mientras tanto, Fernando regresó a la mansión entrada la noche, cansado como siempre, saludándola apenas con un gesto antes de encerrarse en su estudio. La casa quedó sumida en ese silencio pesado que Thalía conocía tan bien, ese vacío que ningún objeto costoso podía llenar. Apagó las luces del primer piso y subió a su habitación, pensando que mañana sería otro día igual. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La llamada con Lupita esa noche duró más de una hora, llena de risas, gritos emocionados y planes alocados. Su amiga le contó entre susurros emocionados que había conocido a un muchacho guapísimo en el restaurante, un vendedor llamado Ramiro, que había dejado su número de teléfono con una nota coqueta. Pero lo más increíble era que Ramiro tenía un amigo soltero, educado, con buen trabajo, y estaba buscando conocer a alguien especial. Lupita había hablado maravillas de Thalía, mostrándole fotos, contándole que era una mujer trabajadora, honesta, con valores y con un corazón enorme. Ramiro había quedado encantado con la descripción y pedía conocerla. Thalía sintió cómo su rostro se encendía de vergüenza mientras escuchaba a su amiga insistir. Hacía más de 2 años que no tenía una cita, que no permitía que nadie se acercara a su vida de esa manera. Su último novio había sido un desastre, un hombre que prometía el cielo, pero que apenas podía mantener un trabajo. Desde entonces, Thalía había decidido enfocarse en trabajar, en ayudar a su familia, en construir un futuro estable antes de pensar en el amor. Pero Lupita era persistente como pocas y conocía los sueños secretos de su amiga mejor que nadie. Le recordó todas esas tardes de adolescencia, cuando planeaban sus bodas imaginarias, cuando hablaban de encontrar a un hombre bueno que las valorara, que las respetara, que construyera una familia con amor verdadero. Le dijo que no podía pasarse la vida limpiando la casa de otros mientras dejaba que su propia vida se llenara de polvo, que tenía 26 años, que era hermosa aunque no se diera cuenta, que merecía ser feliz, ser amada, ser vista como la mujer maravillosa que era. Thalía escuchaba con el corazón acelerado, sintiendo cómo las palabras de Lupita despertaban anhelos que había guardado en lo más profundo de su ser. Tal vez su amiga tenía razón. Tal vez era momento de darse una oportunidad, de permitir que alguien la conociera, de soñar aunque fuera un poco. Después de todo, ¿qué podía perder con aceptar un simple encuentro? Si no funcionaba, al menos habría intentado, habría dado un paso hacia la posibilidad de cambiar su historia. Con una mezcla de nervios y emoción, finalmente cedió. Le dijo a Lupita que sí, que aceptaba conocer a ese amigo de Ramiro. Los siguientes días fueron un torbellino de mensajes de texto
y mariposas en el estómago. El amigo de Ramiro resultó llamarse también Ramiro, lo cual causó risas y confusión al principio. Era vendedor de equipo médico, viajaba constantemente por trabajo y escribía mensajes encantadores que hacían sonreír a Thalía mientras limpiaba los pisos de mármol de la mansión. Le preguntaba sobre sus sueños, sobre sus comidas favoritas, sobre las cosas que la hacían reír. Ella respondía con timidez al principio, pero poco a poco se fue soltando, compartiendo pequeños pedazos de su vida, de sus esperanzas, de su forma de ver el mundo. Ramiro parecía fascinado con su sencillez, con su manera honesta de expresarse, con esa autenticidad que raramente encontraba en las mujeres que conocía. Le enviaba canciones románticas, memes divertidos, buenos días y buenas noches sin falta. Thalía sentía que flotaba, que después de tanto tiempo de vivir en piloto automático, algo dentro de ella volvía a despertar. Lupita la llamaba cada noche para preguntarle cómo iba todo, celebrando cada avance como si fuera el más grande triunfo. Finalmente, después de 2 semanas de conversaciones, Ramiro propuso que se conocieran en persona. La cita quedó programada para un viernes por la noche en un restaurante elegante de la zona rosa, un lugar que Thalía jamás habría visitado por cuenta propia. Cuando Ramiro le envió la dirección, ella sintió un nudo en el estómago. Era uno de esos lugares donde la gente rica iba a cenar, con manteles blancos y copas de cristal, con precios que probablemente equivalían a su salario de una semana. Le escribió preocupada, diciéndole que tal vez podrían verse en un lugar más sencillo, una cafetería o una taquería, pero él insistió. Le dijo que quería que su primera cita fuera especial, memorable, que ella se merecía lo mejor, que no se preocupara por nada, que él se encargaría de todo. Esas palabras derritieron las defensas de Thalía, quien empezó a creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien diferente. Un hombre que la valoraba, que no le daba pena salir con una empleada doméstica, que veía más allá de su condición económica. Pasó los siguientes días en una nube, planeando qué ponerse, cómo peinarse, practicando conversaciones frente al espejo de su pequeña habitación. Lupita le prestó un vestido color vino que le quedaba hermoso, unos zapatos de tacón medio que eran elegantes pero cómodos. El viernes llegó más rápido de lo esperado, trayendo consigo una mezcla de emoción y nervios que Thalía no había sentido en años. Pidió permiso para salir temprano, explicándole a la supervisora de la casa que tenía un asunto personal importante. Se arregló con cuidado aplicándose un poco de maquillaje que Lupita le había enseñado a usar, cepillando su cabello castaño hasta dejarlo brillante y suelto sobre sus hombros. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Lucía diferente, más segura, con un brillo en los ojos que había olvidado que existía. Tomó su bolso pequeño, verificó por 10ª vez que tenía su celular con batería y salió de la mansión sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar. El trayecto en metro y camión hasta la zona rosa le dio tiempo para pensar, para imaginar cómo sería Ramiro en persona, si sería tan encantador como en los mensajes, si sentirían esa conexión especial que todos buscan. Cuando llegó al restaurante, 20 minutos antes de la hora acordada, se quedó parada afuera observando el lugar iluminado con luces cálidas y elegantes. Respiró profundo, se armó de valor y entró. No sabía que en ese mismo restaurante, sentado en una mesa del fondo, don Fernando Vega cenaba solo, a punto de ser testigo de una escena que cambiaría el curso de ambas vidas. El restaurante era aún más elegante por dentro de lo que Thalía había imaginado. Las paredes estaban decoradas con arte moderno, las mesas vestidas con manteles color marfil y centros de flores frescas que perfumaban el ambiente. Una suave música de piano creaba una atmósfera romántica mientras meseros impecablemente uniformados se movían entre las mesas con bandejas de platillos que parecían obras de arte. Thalía se acercó al anfitrión con pasos inseguros, sintiendo que cada persona en el lugar podía notar que ella no pertenecía ahí. Le explicó con voz temblorosa que tenía una reservación a nombre de Ramiro para las 8 de la noche.
El anfitrión revisó su lista, asintió con una sonrisa profesional y la condujo hacia una mesa junto a la ventana. Le entregó el menú y le informó que el señor llegaría pronto, ofreciéndole agua mientras esperaba. Thalía se sentó con cuidado, alisando su vestido color vino, tratando de aparentar una calma que estaba muy lejos de sentir. Miró a su alrededor observando a las parejas elegantes, a los grupos de empresarios, a toda esa gente que parecía tan cómoda en ese mundo de lujo. Los minutos comenzaron a pasar con una lentitud desesperante. Thalía revisaba su celular cada 30 segundos, esperando un mensaje de Ramiro que explicara algún retraso. Las 8 se convirtieron en 8:15, luego en 8:30. El mesero se acercó 3 veces preguntando si deseaba ordenar algo, si prefería esperar un poco más, cada vez con una expresión que mezclaba compasión y profesionalismo. Ella pedía solo unos minutos más, asegurando que su acompañante estaba por llegar, que seguramente el tráfico de la ciudad lo había atrasado. Pero por dentro, su corazón comenzaba a encogerse. Notaba las miradas de otras mesas, esos ojos curiosos que observaban a la muchacha sola con el vestido prestado, esperando a alguien que no llegaba. Envió 2 mensajes a Ramiro sin obtener respuesta. Llamó una vez y el teléfono sonó hasta entrar al buzón. La vergüenza empezaba a mezclarse con la preocupación, creando un nudo doloroso en su garganta. ¿Le habría pasado algo? ¿Estaría bien? ¿O simplemente había cambiado de opinión? A las 9:15, cuando Thalía ya consideraba levantarse y huir de ahí con lo que le quedaba de dignidad, la puerta del restaurante se abrió. Un hombre joven entró con paso seguro, alto y bien parecido, vestido con pantalón de mezclilla oscuro y camisa blanca arremangada. Su cabello castaño estaba peinado con gel hacia un lado y llevaba un reloj llamativo en la muñeca. Thalía reconoció inmediatamente el rostro de las fotos que habían intercambiado. Era Ramiro. Su corazón dio un salto de alivio mientras levantaba tímidamente la mano para llamar su atención. Pero algo extraño sucedió. Ramiro la vio, eso era claro. Sus ojos se posaron directamente sobre ella. Hubo un destello de reconocimiento en su mirada, luego algo que Thalía no supo interpretar en ese momento. Él se detuvo cerca de la entrada, sacó su celular y comenzó a teclear algo con rapidez. Thalía esperaba que se acercara, que le ofreciera una disculpa por el retraso, pero en lugar de eso lo vio dudar. Ramiro observó el restaurante completo, luego volvió a mirarla. Lo que sucedió a continuación se grabó en la memoria de Thalía como una herida que tardaría mucho en sanar. Ramiro comenzó a caminar hacia su mesa, pero no con la emoción de quien va a encontrarse con alguien especial. Su expresión era fría, calculadora, decepcionada. Cuando llegó a pocos pasos de la mesa, su celular comenzó a sonar, o al menos eso pareció, porque él lo llevó rápidamente a su oído con gesto alarmado. Empezó a hablar con voz fuerte, actuando una urgencia que sonaba tan falsa que dolía. Decía cosas sobre una emergencia familiar, sobre su madre que estaba en el hospital, sobre tener que irse inmediatamente. Thalía se puso de pie confundida, tratando de entender qué estaba pasando, ofreciendo ayuda, preguntando si podía hacer algo. Pero Ramiro apenas la miraba. Mantenía su atención en cualquier punto menos en sus ojos. Le hizo un gesto rápido con la mano, algo que podría interpretarse como una disculpa, y murmuró entre la supuesta llamada que lo sentía mucho, que otro día hablarían. Luego simplemente se dio la vuelta y salió del restaurante con la misma rapidez con la que había entrado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thalía se quedó de pie junto a su mesa, sintiendo cómo el mundo se detenía a su alrededor. Las risas de otras mesas sonaban lejanas. Las luces del restaurante parecían demasiado brillantes, demasiado crueles. Lentamente, la verdad comenzó a asentarse en su pecho como una piedra pesada. Ramiro no había tenido ninguna emergencia. Su madre no estaba en ningún hospital. Él la había visto, la había evaluado con esos ojos fríos y había decidido que ella no era suficiente. Su vestido prestado, sus zapatos sencillos, su rostro sin maquillaje profesional, todo eso lo había decepcionado.
No era la mujer que había imaginado, no era lo suficientemente elegante, lo suficientemente sofisticada para ese lugar y para sus expectativas. Thalía volvió a sentarse porque sus piernas amenazaban con ceder. Tomó su vaso de agua con manos temblorosas y bebió tratando de disolver el nudo que le apretaba la garganta. El mesero se acercó con discreción, preguntando si todo estaba bien, y ella apenas pudo asentir. No confiaba en su voz, no en ese momento. Lo que no sabía era que en una mesa del fondo, un par de ojos cafés oscuros habían presenciado toda la escena con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Fernando Vega había llegado al restaurante buscando un momento de paz, lejos de los compromisos sociales que lo agobiaban. Esa noche había rechazado 3 invitaciones a eventos empresariales, decidiendo cenar solo con un buen vino y el silencio como única compañía. Estaba revisando unos documentos en su tableta cuando una figura familiar capturó su atención. Al principio pensó que sus ojos lo engañaban, pero no, era definitivamente Thalía. Su empleada doméstica estaba sentada cerca de la ventana, luciendo diferente, hermosa de una manera que nunca había notado. Su cabello suelto caía sobre sus hombros. El vestido color vino resaltaba su figura delgada y había algo en su expresión, una mezcla de esperanza y nerviosismo que la hacía parecer vulnerable y radiante al mismo tiempo. Fernando se sorprendió al descubrirla ahí en su mundo, fuera del contexto de la mansión, donde siempre la veía con su uniforme de trabajo. La observó con curiosidad mientras ella revisaba su celular, mientras esperaba claramente a alguien importante. Una cita, supuso. Y sintió algo extraño en el pecho, algo que no supo identificar de inmediato. Continuó observando discretamente mientras pasaban los minutos. Notó cómo la ansiedad de Thalía aumentaba con cada mirada al reloj, cómo sus hombros se tensaban cada vez que el mesero se acercaba. Fernando conocía esa expresión, la había visto en su propio rostro años atrás, cuando esperaba a personas que nunca llegaban, cuando la soledad se vestía de decepción. Sintió una punzada de empatía inesperada. Esa mujer que limpiaba su casa cada día, que preparaba su café cada mañana, que era prácticamente invisible en su rutina diaria, de pronto se volvía completamente real ante sus ojos. Era una persona con sueños, con ilusiones, con un corazón que podía romperse como cualquier otro. Pensó en acercarse, en preguntarle si todo estaba bien, pero algo lo detuvo. No era apropiado. Cruzaría una línea que él mismo había establecido entre su vida personal y su personal doméstico. Además, seguramente su acompañante aparecería en cualquier momento y su intervención sería incómoda para todos. Así que permaneció en su mesa, bebiendo su vino, pero incapaz de apartar completamente la mirada. Entonces, el hombre llegó. Fernando lo vio entrar con esa actitud de quien se cree dueño del mundo, reconociendo el tipo inmediatamente. Un vendedor exitoso, probablemente, con más estilo que sustancia, acostumbrado a impresionar pero poco acostumbrado a comprometerse. Observó cómo el tipo miraba a Thalía, y algo en esa mirada lo puso en alerta. No había calidez ahí, no había la emoción de quien va a encontrarse con alguien especial. Había evaluación, juicio, decepción. Fernando apretó su copa de vino sintiendo que algo malo estaba por suceder. Y cuando vio al sujeto fingir esa llamada patética, cuando lo vio darle la espalda a Thalía y marcharse como si ella no importara, una furia fría comenzó a hervir en su interior. Había presenciado muchas cosas desagradables en su vida empresarial. Había visto traiciones y golpes bajos, pero esto era diferente. Esto era crueldad pura, dirigida a alguien que no merecía ese trato, a alguien que solo había cometido el error de ser auténtica en un mundo lleno de superficialidad. Observó cómo Thalía se quedaba de pie, procesando lo que acababa de suceder. Vio el momento exacto en que la comprensión atravesó su rostro como un cuchillo. Vio cómo la humillación y el dolor se mezclaban en sus ojos que ahora luchaban por contener las lágrimas. Fernando dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Su mente analítica, siempre calculadora, siempre midiendo pros y contras,
De pronto se calló. Su corazón, ese órgano que llevaba años entumecido, comenzó a latir con una urgencia que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pensó en todas las veces que Thalía había entrado a su habitación con una sonrisa amable, en todas las mañanas que le había servido el café exactamente como le gustaba, en todas las pequeñas atenciones que ella tenía y que él había dado por sentadas. Pensó en la dignidad con la que esa mujer trabajaba cada día, ganándose la vida con honestidad mientras otros jugaban con los sentimientos ajenos. Y supo, con una claridad que lo sorprendió a él mismo, que no podía quedarse sentado viendo cómo se rompía en pedazos. Fernando pidió la cuenta con un gesto al mesero, pagó rápidamente y se puso de pie. Alisó su traje gris oscuro, respiró profundo tratando de calmar la tormenta que sentía en el pecho y caminó con paso decidido hacia la mesa de Thalía. Ella estaba sentada con la mirada perdida en su vaso de agua, completamente ajena a su aproximación. Cuando Fernando se detuvo junto a su mesa, Thalía levantó la vista lentamente y sus ojos se encontraron. La sorpresa atravesó su rostro como un relámpago, seguida de vergüenza al darse cuenta de que su patrón había sido testigo de su humillación. Abrió la boca para decir algo, probablemente una disculpa o una excusa, pero Fernando habló primero. Su voz salió más suave de lo que pretendía, cargada con una emoción que no sabía que guardaba. Le preguntó con genuina preocupación si estaba bien, si había tenido algún problema. Thalía negó con la cabeza rápidamente, tratando de recomponerse, murmurando que todo estaba perfecto, que solo había un malentendido, pero sus ojos brillantes delataban la verdad que sus palabras intentaban ocultar. Fernando sintió algo quebrarse dentro de él ante esa valentía inútil. Entonces, haciendo algo completamente impulsivo, algo que el Fernando de hace una hora jamás habría considerado, se inclinó ligeramente y pronunció las palabras que cambiarían todo. ¿Puedo acompañarte esta noche? Parece que alguien perdió la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria. Las palabras de Fernando quedaron suspendidas en el aire como una promesa imposible. Thalía lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su patrón, el hombre millonario que apenas le dirigía la palabra más allá de instrucciones sobre la casa, estaba ofreciéndole compañía en el peor momento de su vida. Sintió que las mejillas le ardían de vergüenza al pensar que él había presenciado todo, que había visto cómo Ramiro la evaluó y la descartó como si no valiera nada. Quería desaparecer, hundirse en el suelo, salir corriendo de ahí y no volver nunca. Pero había algo en la mirada de Fernando que la mantuvo paralizada en su silla. No era lástima lo que veía en esos ojos café oscuro, tampoco era la condescendencia que esperaba encontrar. Era genuina preocupación mezclada con algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que hacía que su corazón golpeara contra su pecho con fuerza renovada. Abrió la boca para rechazar educadamente su oferta, para decirle que no era necesario, que ella estaba bien, pero las palabras se negaron a salir. Fernando no esperó su respuesta. Con un gesto elegante, retiró la silla frente a ella y se sentó, como si hubiera sido su plan desde el principio cenar juntos. Hizo una seña al mesero, quien se acercó inmediatamente con esa eficiencia que solo se reserva para los clientes importantes. Pidió una botella de vino tinto, un Cabernet Reserva que Thalía sabía que costaba más que su salario mensual, y solicitó el menú. Luego dirigió su atención completa hacia ella, ignorando su celular, ignorando el mundo a su alrededor, como si en ese momento nada más existiera que esa mesa y esa conversación. Thalía sintió que el restaurante entero desaparecía, que los murmullos de otras mesas se volvían un rumor lejano. Fernando le preguntó con voz calmada si había cenado algo, si le gustaba la comida italiana, cuáles eran sus platillos favoritos. Preguntas simples, normales, pero que venían de un hombre que nunca antes había mostrado interés en sus gustos o preferencias. Ella respondió con timidez, todavía procesando la surrealidad de la situación, sintiendo que en cualquier momento despertaría, y todo esto sería un sueño extraño. El mesero regresó con el vino y 2 copas de cristal
que brillaban bajo las luces del restaurante. Fernando sirvió para ambos con movimientos seguros, levantó su copa en un pequeño brindis y dijo algo que hizo que el nudo en la garganta de Thalía finalmente se aflojara. Dijo que brindaba por las segundas oportunidades, por las noches que parecían desastres, pero que podían transformarse en algo memorable. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de un significado que iba más allá de la situación inmediata. Thalía levantó su copa con manos todavía temblorosas y la chocó suavemente contra la de él. El sonido del cristal fue como una campana que marcaba el inicio de algo nuevo, algo que ninguno de los dos comprendía todavía, pero que ambos sentían en lo profundo de sus corazones. Bebieron en silencio, y ese silencio no fue incómodo como Thalía temía. Era un silencio lleno, pesado con emociones no dichas, con preguntas que flotaban entre ellos, esperando el momento correcto para ser formuladas. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video, y que Dios te bendiga. Entonces Fernando hizo algo completamente inesperado. Comenzó a hablar, no como el empresario serio que era en la mansión, sino como un hombre común compartiendo pedazos de su vida. Le contó sobre su infancia en Guadalajara, sobre su madre que había sido una mujer fuerte y amorosa, sobre cómo la pérdida de ella había dejado un vacío que ningún éxito profesional había logrado llenar. Habló sobre la soledad que venía con el dinero, sobre cómo las personas lo buscaban por lo que tenía, pero raramente por quién era. Su voz se volvió más suave mientras compartía estos fragmentos de vulnerabilidad, revelando al hombre detrás del traje caro y las decisiones empresariales. Thalía escuchaba fascinada, descubriendo que el hombre para quien trabajaba era mucho más complejo de lo que había imaginado. No era el patrón distante y frío que aparentaba ser. Era alguien que también conocía el dolor, la pérdida, la búsqueda desesperada de conexión genuina en un mundo lleno de falsedad. Sintió cómo su corazón se ablandaba, cómo la vergüenza inicial comenzaba a transformarse en algo diferente, algo cálido que se expandía en su pecho. Cuando Fernando terminó de hablar, hubo un momento de silencio donde sus miradas se sostuvieron. Luego fue el turno de Thalía de abrirse. Comenzó hablando de su familia en Oaxaca, de su padre que trabajaba en el campo desde que tenía uso de razón, de su madre que hacía tortillas a mano y las vendía en el mercado. Habló de sus hermanos menores que dependían del dinero que ella enviaba cada mes para continuar estudiando, de cómo había llegado a la Ciudad de México con apenas 18 años, sin conocer a nadie, con solo la dirección de una prima lejana y un sueño de construir algo mejor. Su voz temblaba al compartir estos recuerdos, pero había orgullo en ella, orgullo por el camino que había recorrido, por cada sacrificio que había hecho. Le contó sobre su fe, sobre cómo en las noches más difíciles, cuando la soledad amenazaba con aplastarla, encontraba consuelo en la oración, en la certeza de que Dios tenía un plan incluso cuando ella no podía verlo. Fernando escuchaba con una atención que Thalía nunca había recibido de nadie, asintiendo en los momentos correctos, sus ojos nunca apartándose de su rostro, y en algún punto de esa conversación, sin darse cuenta exactamente cuándo sucedió, dejaron de ser patrón y empleada, para convertirse simplemente en dos almas compartiendo su humanidad. Los platillos llegaron entre risas y conversaciones que fluían con una naturalidad sorprendente. Fernando había pedido para ambos, eligiendo especialidades que él conocía bien del restaurante, asegurándose de que cada bocado fuera una experiencia. Thalía probó pasta hecha a mano con una salsa de trufa que nunca había imaginado que pudiera existir. Saboreó un risotto cremoso que se deshacía en la boca, descubrió sabores que no tenía palabras para describir. Pero más que la comida exquisita, lo que realmente alimentaba su alma era la compañía. Fernando resultó ser un conversador fascinante cuando bajaba la guardia, con un sentido del humor sutil que la hacía reír genuinamente. Le contaba anécdotas de reuniones empresariales que habían salido mal, imitando a algunos de sus socios de negocios con tal precisión que Thalía tuvo que cubrirse la boca para no reír demasiado fuerte. Él parecía disfrutar haciéndola reír,
como si cada sonrisa que arrancaba de ella fuera un pequeño triunfo personal. La tensión inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una comodidad que normalmente tomaba meses o años en desarrollarse entre dos personas. Thalía, por su parte, descubrió que tenía mucho más que ofrecer en una conversación de lo que había creído. Compartió historias de su infancia en Oaxaca, de las fiestas del pueblo donde todos se conocían, de las tradiciones que su abuela le había enseñado sobre hierbas medicinales y remedios caseros. Habló con pasión sobre la comida de su tierra, sobre el mole negro que su madre preparaba en ocasiones especiales, sobre el mezcal que su padre guardaba para celebraciones importantes. Fernando escuchaba absorto, haciendo preguntas inteligentes que demostraban genuino interés. Le preguntó sobre sus sueños, sobre qué haría si tuviera todos los recursos del mundo a su disposición. Thalía se quedó pensativa ante esa pregunta. Nadie le había preguntado nunca algo así. Después de un momento, confesó que le gustaría estudiar gastronomía, aprender técnicas profesionales para cocinar, tal vez algún día abrir un pequeño negocio donde pudiera compartir los sabores de su tierra con el mundo. Sus ojos brillaban mientras hablaba de este sueño que había guardado en secreto, temiendo que sonara tonto o inalcanzable. Pero Fernando no se rió ni minimizó su aspiración. La miró con una seriedad que la sorprendió y le dijo que nunca era tarde para perseguir lo que el corazón deseaba. La conversación derivó hacia temas más profundos conforme avanzaba la noche. Hablaron sobre la soledad, ese sentimiento que ambos conocían demasiado bien, aunque por razones diferentes. Fernando confesó que a veces regresaba a su mansión enorme y sentía que entraba a un mausoleo frío, lleno de objetos caros, pero vacío de vida real. Admitió que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ya ni siquiera estaba seguro de cómo derribarlos. Thalía entendió perfectamente lo que quería decir. Le habló de sus noches en el cuarto de servicio, escuchando el silencio de la casa, preguntándose si su vida sería siempre así, preguntándose si alguna vez encontraría a alguien que la viera realmente, no como una empleada o como una oportunidad, sino como una persona completa con valor propio. Compartieron la dolorosa verdad de que el dinero y la falta de él podían crear dos tipos diferentes de soledad, pero soledad al fin y al cabo. Y en ese reconocimiento mutuo, algo comenzó a tejerse entre ellos, una conexión que iba mucho más allá de la compasión o la simpatía. Fernando se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, acortando la distancia física entre ellos. Sus ojos café oscuro estudiaron el rostro de Thalía con una intensidad que hizo que ella sintiera calor subir por su cuello. Le dijo algo que ella jamás olvidaría. Le dijo que en todos sus años de conocer gente, de asistir a eventos llenos de personas supuestamente importantes, raramente había encontrado a alguien con la sabiduría que ella poseía. Que había algo en su forma de ver el mundo, en su fe inquebrantable a pesar de las dificultades, en su capacidad de encontrar alegría en las cosas sencillas, que lo hacía querer ser una mejor versión de sí mismo. Las palabras salían de él con una honestidad cruda, sin los filtros sociales que normalmente aplicaba. Thalía sintió que el aire se volvía más denso, cargado con algo eléctrico que hacía que cada respiración fuera consciente. Quería decirle que ella también lo veía diferente ahora, que el hombre sentado frente a ella no era el patrón distante, sino alguien profundamente humano, alguien que ocultaba un corazón generoso detrás de su armadura empresarial. Pero las palabras se atascaban en su garganta, demasiado grandes, demasiado importantes para ser dichas en voz alta todavía. El mesero se acercó discretamente para preguntar si deseaban postre o café, rompiendo el hechizo del momento. Fernando consultó a Thalía con la mirada y ella asintió, todavía aturdida por la intensidad de lo que acababa de pasar entre ellos. Pidieron un tiramisú para compartir y 2 expresos. Mientras esperaban, la conversación se volvió más ligera nuevamente, como si ambos necesitaran un respiro de la profundidad emocional que habían alcanzado. Rieron sobre pequeñas cosas, intercambiaron opiniones sobre películas y música,
Descubrieron que compartían el gusto por las comedias románticas antiguas, aunque Fernando nunca lo admitiría públicamente. Cuando llegó el postre, Fernando tomó su tenedor y cortó un pedazo del tiramisú. Pero en lugar de llevárselo a su boca, lo extendió hacia Thalía en un gesto inesperadamente íntimo. Ella dudó solo un segundo antes de inclinarse y aceptar el bocado, sus ojos encontrándose mientras lo hacía. Fue un momento simple, cotidiano, pero cargado con un significado que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar todavía. La noche que había comenzado con humillación y lágrimas se había transformado en algo mágico, en una conexión que desafiaba toda lógica y toda convención social, prometiendo complicaciones futuras, pero también posibilidades infinitas. Los días que siguieron a aquella cena transcurrieron como en una nebulosa extraña para Thalía. Cada mañana llegaba a la mansión y preparaba el café de Fernando como siempre, pero ahora había algo diferente en el aire. Una tensión deliciosa que hacía que cada encuentro casual fuera significativo. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario cuando él bajaba a desayunar. Sus dedos se rozaban accidentalmente cuando ella le entregaba documentos y había sonrisas pequeñas que compartían como secretos. Fernando comenzó a llegar más temprano a casa, rechazando invitaciones de negocios para cenar en la mansión, donde Thalía preparaba comidas que él elogiaba con genuino entusiasmo. Conversaban durante esos momentos, rompiendo cada vez más la barrera invisible que separaba sus mundos. Él le preguntaba sobre su día, sobre su familia, sobre sus planes para el futuro. Ella descubría facetas de él que nadie más veía. El hombre detrás del empresario exitoso, alguien con dudas, con miedos, con un corazón que anhelaba conexión verdadera. Pero ninguno de los dos se atrevía a nombrar lo que estaba creciendo entre ellos, temerosos de que ponerlo en palabras pudiera romper el hechizo. Una tarde de jueves, mientras Thalía limpiaba la biblioteca, escuchó la voz de Fernando en el estudio hablando por teléfono. Su tono era profesional, discutiendo los términos de un contrato importante con una empresa de equipo médico. Mencionó una reunión programada para el viernes por la tarde en la mansión, donde recibiría a los representantes de la compañía para cerrar el trato. Thalía no le dio mayor importancia, acostumbrada a que Fernando recibiera socios de negocios ocasionalmente. Continuó con sus tareas, puliendo los estantes de madera, ordenando los libros con cuidado. Esa noche, Fernando la buscó antes de que ella se retirara a su habitación. Le pidió que al día siguiente preparara algo especial para ofrecer durante la reunión: café de calidad, algunos bocadillos elegantes, nada demasiado elaborado, pero que causara buena impresión. Thalía asintió profesionalmente, aunque por dentro sentía una pequeña punzada al volver a ser tratada solo como empleada. Se recordó a sí misma que eso era exactamente lo que era, que las cenas y las conversaciones profundas no cambiaban su realidad. Aún así, cuando Fernando le sonrió y le dio las buenas noches con esa calidez especial que ahora reservaba solo para ella, su corazón se aceleró de la manera que ya se estaba volviendo familiar. El viernes llegó cargado de una energía extraña que Thalía no supo interpretar. Preparó todo meticulosamente para la reunión de la tarde, disponiendo una mesa en el salón principal con el servicio de porcelana fina, café recién hecho en una cafetera de plata y una selección de pastelitos que había horneado ella misma esa mañana. Fernando bajó las escaleras minutos antes de la hora acordada, impecable en su traje gris oscuro, revisando unos papeles con expresión concentrada. Le agradeció a Thalía por la preparación y le pidió que permaneciera cerca por si necesitaban algo durante la reunión. Ella asintió y se retiró hacia la cocina, donde podría escuchar si la llamaban, pero mantenerse fuera de vista. Escuchó el timbre de la puerta, los pasos del asistente de Fernando que fue a abrir, voces masculinas saludando en el recibidor. Reconoció la voz grave de Fernando dando la bienvenida, siendo el anfitrión cordial que sabía ser en situaciones profesionales. Luego otra voz respondió, una voz que hizo que el corazón de Thalía se detuviera en seco. Era imposible, tenía que estar equivocada, pero esa voz con ese tono pretencioso
era inconfundible. Se asomó con cautela desde la cocina hacia el pasillo que daba al salón principal, y la sangre se le heló en las venas. Ahí, estrechando la mano de Fernando con una sonrisa profesional, vestido con un traje que intentaba ser elegante, pero que no alcanzaba la naturalidad del de su patrón, estaba Ramiro. El mismo hombre que la había abandonado en el restaurante, el mismo que había fingido una emergencia para huir de una cita con ella, ahora estaba en la casa donde ella trabajaba, como si nada hubiera pasado. Thalía retrocedió hacia la cocina sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. Su mente trabajaba a toda velocidad tratando de procesar esta coincidencia imposible. Ramiro era el representante de la empresa de equipo médico. Era el socio potencial con quien Fernando estaba a punto de cerrar un contrato millonario. Las probabilidades de que esto sucediera eran tan bajas que parecía una broma cruel del destino. Se apoyó contra la encimera de la cocina, tratando de controlar su respiración acelerada, preguntándose si debería esconderse, si debería inventar una excusa para irse, si Fernando notaría su ausencia. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, escuchó la voz de Fernando llamándola desde el salón. No tenía opción. Alisó su uniforme con manos temblorosas, se armó de toda la dignidad que pudo reunir y caminó hacia el salón con la cabeza en alto. Llevaba una jarra de agua fresca en una bandeja, concentrándose en no derramar ni una gota, en mantener su expresión neutral. Entró al salón donde Fernando estaba sentado en el sillón principal. Ramiro y otro hombre, que debía ser su jefe, ocupaban el sofá frente a él. Los documentos del contrato estaban esparcidos sobre la mesa de centro de cristal. Fernando levantó la vista cuando ella entró y hubo un destello de algo en sus ojos, como si hubiera notado su tensión. Pero Ramiro fue quien reaccionó primero. Sus ojos se abrieron con reconocimiento, luego con sorpresa, y finalmente con algo que parecía diversión maliciosa. Thalía colocó la jarra sobre la mesa con manos que apenas temblaban, lista para retirarse rápidamente. Pero entonces Ramiro habló, y sus palabras cayeron sobre el salón como bombas diseñadas para destruir. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dirigiéndose a Fernando pero mirando a Thalía, dijo con falsa casualidad que qué pequeño era el mundo. Que hacía unos días había tenido la oportunidad de ver a la encantadora señorita en un restaurante bastante exclusivo. Su tono dejaba claro que lo que seguía no sería agradable, y Thalía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El silencio que siguió a las palabras de Ramiro fue denso y peligroso. Fernando había dejado los documentos sobre la mesa y ahora observaba al representante con una expresión inescrutable, pero Thalía conocía lo suficiente ese rostro como para notar la tensión que aparecía en su mandíbula. Ramiro continuó hablando, ajeno o indiferente a la atmósfera que estaba creando. Comentó con tono condescendiente que no esperaba encontrar a la muchacha de aquella noche, trabajando precisamente ahí, que era curioso cómo algunas personas frecuentaban lugares que estaban muy por encima de sus posibilidades. Su jefe, un hombre mayor con cara incómoda, intentó cambiar el tema volviendo a los términos del contrato, pero Ramiro parecía disfrutar demasiado el momento como para dejarlo pasar. Miró directamente a Thalía, quien permanecía de pie junto a la puerta queriendo desaparecer, y agregó con una risa que sonaba falsa, que al menos ahora entendía de dónde había sacado el dinero para cenar en un lugar tan costoso. La insinuación era clara y profundamente ofensiva, sugiriendo que había algo inapropiado en la relación entre ella y Fernando. Thalía sintió que las mejillas le ardían de humillación. Quiso defenderse. Quiso gritarle a ese hombre miserable que no tenía derecho a juzgarla, que él había sido el cobarde que la había abandonado sin explicación. Pero las palabras se negaban a salir, atrapadas detrás del nudo de vergüenza que le apretaba la garganta. Mantuvo la mirada baja, los puños apretados a los costados, sintiendo las lágrimas amenazar con escapar, pero negándose a darle a Ramiro la satisfacción de verla llorar. El otro representante murmuraba disculpas incómodas, claramente mortificado por el comportamiento de su colega. Pero Fernando no dijo nada todavía,
y ese silencio era más aterrador que cualquier explosión de ira. Thalía se atrevió a levantar la vista y lo que vio en su rostro le quitó el aliento. Fernando estaba completamente quieto, pero sus ojos café oscuro habían adquirido una frialdad que ella nunca había presenciado. Era la mirada de un hombre que había construido un imperio, que había aplastado competidores, que no toleraba la falta de respeto en ninguna forma. Era la mirada de alguien peligroso cuando se le provocaba. Fernando se puso de pie con movimientos deliberadamente lentos, cada gesto calculado para demostrar control absoluto. Su presencia llenó el salón de una manera que hizo que hasta Ramiro pareciera encogerse un poco en su asiento. Habló con una voz tranquila, pero cada palabra estaba afilada como un cuchillo. Le dijo a Ramiro que evidentemente había malinterpretado la naturaleza de esa reunión, que él, Fernando Vega, no hacía negocios con personas que carecían de valores básicos como el respeto y la decencia, que un hombre que podía tratar a una mujer con el desprecio que Ramiro había demostrado, tanto aquella noche en el restaurante como en ese momento, no era alguien con quien quisiera asociarse profesionalmente. El representante mayor intentó intervenir, asegurando que Ramiro no había querido ofender, que estaban dispuestos a ofrecer los mejores términos posibles. Pero Fernando levantó una mano silenciándolo. Explicó con una calma helada que había presenciado personalmente cómo Ramiro había abandonado a Thalía en aquel restaurante, cómo había fingido una emergencia para huir de una cita porque ella no cumplía con sus expectativas superficiales, que había visto la crueldad en ese acto y que ahora veía la misma crueldad repetirse en sus comentarios. Ramiro había perdido completamente su compostura. Su rostro pasó del desconcierto a la indignación, tratando de defenderse con argumentos débiles sobre malentendidos y bromas que no fueron comprendidas. Pero Fernando no le permitió terminar. Se acercó a la mesa donde estaban los contratos, los recogió con deliberada lentitud y los rasgó por la mitad delante de todos. El sonido del papel rompiéndose resonó en el salón como una sentencia final. Le informó a los representantes que el trato estaba cancelado, que podían retirarse de su propiedad inmediatamente y que podían estar seguros de que él personalmente se encargaría de que otros empresarios en su círculo supieran exactamente qué tipo de persona era Ramiro. El representante mayor intentó una última súplica, mencionando los meses de negociaciones, los beneficios mutuos, las pérdidas que ambas partes sufrirían. Fernando simplemente señaló hacia la puerta. Su mensaje era claro. No había espacio para negociación, no había vuelta atrás. Algunas líneas no se podían cruzar, y Ramiro había cruzado todas. Mientras los dos hombres recogían apresuradamente sus cosas y se dirigían hacia la salida, Fernando finalmente volteó hacia Thalía. Ella seguía de pie junto a la puerta, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Fernando había sacrificado un contrato millonario por defenderla. Había puesto su reputación profesional en juego para proteger su dignidad. El gesto era tan grande, tan abrumador, que no tenía palabras para expresar lo que sentía. Fernando se acercó a ella ignorando completamente a los visitantes que salían, y con una ternura que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado momentos antes, limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. Le dijo en voz baja, solo para ella, que nadie tenía derecho a hacerla sentir menos, que ella valía más que 1000 contratos, que cualquier negocio que requiriera tolerar la falta de respeto hacia ella no era un negocio que le interesara. Thalía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Todos los muros que había construido para protegerse, todas las dudas sobre su valor, todos los miedos sobre no ser suficiente. Y entonces, sin pensar en las consecuencias, sin considerar las diferencias entre ellos, hizo algo que sorprendió a ambos. Se lanzó hacia adelante y abrazó a Fernando con fuerza, hundiendo su rostro en su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente mientras él la envolvía en sus brazos con una protección que ella nunca había conocido. En ese abrazo había una promesa silenciosa, una declaración que iba mucho más allá de las palabras
y ambos sabían que después de ese momento, nada volvería a ser como antes. El abrazo duró lo que pareció una eternidad, y al mismo tiempo, apenas un segundo. Cuando finalmente se separaron, había algo diferente en el aire, como si una verdad invisible hubiera sido pronunciada sin necesidad de palabras. Fernando mantuvo sus manos sobre los hombros de Thalía, estudiando su rostro con una intensidad que hacía que ella sintiera que podía ver directamente dentro de su alma. Había tantas cosas que él quería decir, tantas emociones arremolinándose en su pecho, que por un momento simplemente se quedó en silencio, organizando los pensamientos que había reprimido durante semanas. Thalía lo miraba con ojos brillantes, todavía húmedos por las lágrimas, esperando, temiendo, anhelando lo que pudiera venir después. El salón donde minutos antes había ocurrido la confrontación, ahora se sentía como un espacio sagrado, un lugar donde algo importante estaba a punto de nacer. Fernando respiró profundo, soltó sus hombros y tomó sus manos entre las suyas. Sus manos grandes y fuertes envolvían las pequeñas y trabajadoras de ella con una ternura que contradecía su reputación de hombre de negocios implacable. Y entonces comenzó a hablar. Le dijo que durante años había vivido en un mundo donde todo era transacción, donde las relaciones se medían en beneficios y pérdidas, donde nunca sabía si las personas lo buscaban por quién era o por lo que poseía, que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que había olvidado cómo se sentía la conexión genuina, cómo se sentía ser visto realmente. Pero aquella noche en el restaurante, cuando la había visto ahí sentada esperando a alguien que no la merecía, cuando había presenciado su dolor y su dignidad intacta, a pesar de la humillación, algo se había movido dentro de él. No fue lástima lo que sintió, le aclaró con énfasis, sino reconocimiento. Reconocimiento de un alma honesta en un mundo lleno de pretensiones. Reconocimiento de una fortaleza silenciosa que valía más que cualquier poder que el dinero pudiera comprar. Y en las semanas que siguieron, cada conversación, cada sonrisa compartida, cada momento robado entre las rutinas del día, había confirmado lo que su corazón ya sabía. Que ella era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo, que en su sencillez había encontrado la complejidad más hermosa, que en su humildad había descubierto la mayor de las riquezas. Thalía escuchaba con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas diferentes, lágrimas que liberaban años de sentirse invisible, de creer que no era suficiente, de pensar que su lugar en el mundo era servir en las sombras. Fernando continuó hablando, su voz volviéndose más firme, más decidida. Le dijo que sabía que sus mundos eran diferentes, que la sociedad los juzgaría, que habría críticas y murmuraciones, que su familia, sus socios, todo su círculo social probablemente cuestionaría su decisión, pero que había aprendido algo fundamental en las últimas semanas, que las opiniones de otros no construían la felicidad, que las convenciones sociales no llenaban el vacío del alma, que todo el dinero del mundo no valía nada si no había alguien genuino con quien compartirlo. Le confesó que despertaba cada mañana ansioso por bajar y encontrarla preparando el café, que sus días se habían vuelto más brillantes simplemente por saber que ella estaba cerca, que había descubierto que el hogar no era un edificio lujoso, sino la presencia de alguien que hacía que cada espacio se sintiera seguro y cálido. Entonces Fernando soltó una de sus manos y la llevó a su propio pecho, presionándola contra su corazón, que latía acelerado. Le preguntó si ella podía sentirlo, si podía sentir cómo su corazón se había despertado después de años de estar dormido. Le dijo que había tomado muchas decisiones importantes en su vida, había firmado contratos millonarios, había arriesgado fortunas en inversiones, pero que ninguna decisión se había sentido tan correcta, tan absolutamente necesaria como la que estaba a punto de tomar. Thalía abrió la boca para decir algo, pero él levantó suavemente un dedo pidiéndole que esperara, que lo dejara terminar. Había más empleados en otras partes de la casa, lo sabía,
Probablemente algunos habían escuchado la confrontación con Ramiro. Probablemente ya estaban murmurando sobre lo que había pasado. Y eso, le dijo Fernando, con una sonrisa que era mitad nerviosa y mitad decidida, era exactamente lo que necesitaba. Porque lo que estaba a punto de hacer requería testigos. Requería que quedara absolutamente claro para todos dónde estaba su corazón. Antes de que Thalía pudiera procesar lo que significaban sus palabras, Fernando levantó la voz llamando al personal de la casa. En cuestión de minutos, los empleados comenzaron a aparecer desde diferentes partes de la mansión. El chófer, el jardinero, la cocinera, las dos muchachas que ayudaban con la limpieza, incluso el asistente personal de Fernando, que había presenciado la salida apresurada de los representantes. Todos se reunieron en el salón con expresiones confundidas, algunos preocupados pensando que algo grave había ocurrido. Thalía quería fundirse en el suelo, mortificada de ser el centro de atención, pero Fernando mantenía su mano firmemente sujeta, anclándola a su lado. Cuando todos estuvieron presentes, él esperó a que el murmullo se calmara. Luego, con una claridad y firmeza que no dejaban espacio para dudas, anunció que tenía algo importante que decir. Miró a Thalía, luego al grupo de empleados que los observaban con curiosidad creciente, y declaró que durante demasiado tiempo había vivido su vida cumpliendo expectativas ajenas, manteniendo apariencias, siguiendo reglas que otros habían escrito. Pero que había conocido a alguien que le había enseñado que el verdadero valor no estaba en las cuentas bancarias ni en los apellidos, sino en la autenticidad del corazón. Entonces, ante la mirada atónita de todos, Fernando Vega se arrodilló frente a Thalía Morales y el tiempo pareció detenerse. La imagen de Fernando arrodillado frente a ella era tan surrealista que Thalía sintió que estaba soñando. El hombre más poderoso que conocía, el dueño de esa mansión y de un imperio empresarial, estaba de rodillas ante ella sosteniendo aún su mano. Los murmullos de sorpresa llenaron el salón, pero Fernando no les prestó atención. Sus ojos permanecieron fijos en Thalía mientras le hablaba con una vulnerabilidad que ninguno de los presentes había visto nunca en él. Le dijo que había esperado toda su vida sin saber qué estaba esperando, que había buscado sentido en lugares equivocados, que había confundido el éxito con la felicidad hasta que ella le mostró la diferencia, que en sus conversaciones había encontrado más sabiduría que en todos los libros de negocios que había leído, que en su fe había descubierto una fortaleza que él había perdido hacía años, que en su capacidad de encontrar alegría en lo sencillo había aprendido lo que realmente importaba en la vida. Le confesó que se había enamorado de ella sin darse cuenta de cuándo había sucedido exactamente. Tal vez fue aquella primera noche en el restaurante, tal vez fue en alguna de sus conversaciones nocturnas, o tal vez había sido un proceso gradual que culminó en la certeza absoluta de que no quería vivir un solo día más sin ella a su lado. Con voz temblorosa por la emoción pero firme en su convicción, Fernando le preguntó a Thalía si le haría el honor de darle la oportunidad de ser algo más que su patrón, si le permitiría conocerla no como empleada, sino como la mujer extraordinaria que era, si le daría la chance de demostrarle cada día que era valorada, respetada, amada por quien era en su esencia más pura. Le pidió formalmente que fuera su novia, que comenzaran una relación donde ambos fueran iguales, a pesar de lo que el mundo pensara, donde construyeran algo real basado en respeto mutuo y afecto genuino. Aclaró que entendía si ella necesitaba tiempo para pensar, que no esperaba una respuesta inmediata, que sabía que esto cambiaba todo y que merecía procesar sus propios sentimientos sin presión, pero que necesitaba que supiera, frente a todos los presentes, que sus intenciones eran completamente serias, que esto no era un capricho pasajero ni una aventura temporal, sino una decisión consciente de abrir su corazón a la posibilidad del amor verdadero. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar la respiración colectiva contenida de todos los empleados que presenciaban la escena. Thalía sintió que las rodillas le temblaban mientras miraba al hombre arrodillado frente a ella. Todas las barreras que había construido, todos los miedos que había alimentado,
Todas las razones lógicas por las que esto no debería funcionar se desvanecieron ante la sinceridad pura que veía en los ojos de Fernando. Pensó en su madre en Oaxaca, quien siempre le había enseñado que el amor verdadero no se medía en posesiones materiales, sino en el respeto y la bondad. Pensó en todas las noches que había orado, pidiendo a Dios que le enviara a alguien que la viera, que la valorara, que la amara por quien era. Y aquí estaba ese hombre, no en el paquete que ella había imaginado, no de la manera que había planeado, pero ofreciéndole exactamente lo que su corazón había anhelado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras trataba de encontrar su voz. Cuando finalmente habló, fue con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Le dijo que sí, que 1000 veces sí, que ella también se había enamorado de él aunque había tratado de negarlo, que había descubierto en él a un hombre bueno escondido detrás de muros que juntos podrían derribar, que tenía miedo, pero que la fe le había enseñado a confiar cuando algo se sentía correcto en el alma. Fernando se puso de pie en un movimiento fluido y la envolvió en un abrazo que los separó del mundo entero. El salón explotó en aplausos y vítores. Algunos empleados lloraban abiertamente conmovidos por lo que habían presenciado. Otros se abrazaban entre sí, celebrando el momento. La cocinera, una mujer mayor que había trabajado para Fernando desde antes de la muerte de su madre, se secaba los ojos con el delantal, murmurando que finalmente el Señor había encontrado la felicidad que merecía. El jardinero estrechaba la mano del chófer, comentando que nunca habían visto al jefe sonreír así. Pero Fernando y Thalía apenas notaban el alboroto a su alrededor. Estaban perdidos el uno en el otro, en esa burbuja perfecta donde solo existían ellos dos y la promesa de lo que vendría. Cuando finalmente se separaron, Fernando anunció que ese día cambiarían muchas cosas. Que Thalía ya no trabajaría como su empleada, que él le pagaría por todo el tiempo que había servido, más una generosa compensación, y que si ella deseaba estudiar gastronomía, como le había confesado aquella noche, él financiaría completamente sus estudios. No como un favor ni como caridad, sino como una inversión en los sueños de alguien que amaba. Thalía protestó inicialmente, no queriendo sentirse como si estuviera aceptando limosnas, pero él le explicó que era simplemente darle las oportunidades que merecía, pero que la vida no le había ofrecido, que juntos construirían algo equitativo, algo donde ambos aportaran desde sus fortalezas. Los meses siguientes fueron un torbellino de ajustes y descubrimientos. Thalía se mudó a un pequeño apartamento que Fernando ayudó a amueblar, insistiendo en mantener su independencia mientras navegaban su nueva relación. Comenzó sus estudios en una prestigiosa escuela de gastronomía, descubriendo un talento natural que sus instructores elogiaban constantemente. Fernando la visitaba cada noche después del trabajo. Cenaban juntos platillos que ella experimentaba preparar. Conversaban durante horas sobre todo y nada. Enfrentaron las críticas que esperaban, los murmullos de la sociedad que no entendía su unión, pero se mantuvieron firmes en su decisión. La familia de Thalía en Oaxaca, después de la sorpresa inicial, bendijo la relación al ver cómo Fernando trataba a su hija con respeto y amor genuino. 2 años pasaron en un suspiro, 2 años de crecimiento individual y colectivo, de aprender a amarse en las dificultades y en las alegrías, de construir bases sólidas para un futuro compartido. Y una noche de viernes, Fernando sorprendió a Thalía con una invitación especial. La llevó exactamente al mismo restaurante donde todo había comenzado, donde una cita fallida se había transformado en el inicio de su historia de amor. Pero esta vez, las cosas eran muy diferentes. Esta vez Thalía llevaba un anillo de matrimonio en su dedo y Fernando la presentaba con orgullo como su esposa ante cualquiera que preguntara. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana, ordenaron vino de la misma cosecha que habían compartido aquella primera noche mágica y brindaron por el camino recorrido. Fernando tomó su mano sobre la mesa y le dijo que agradecía cada día por aquel encuentro fallido, porque sin ese dolor inicial ella nunca habría estado disponible para él. Thalía sonrió con lágrimas en los ojos
y respondió que a veces Dios cierra puertas para abrir ventanas más grandes, que lo que parece una tragedia en el momento puede ser el inicio de la bendición más grande. Se miraron con ese amor que solo crece con el tiempo, con esa certeza que viene de haber elegido bien, de haber confiado cuando todo indicaba lo contrario. Y en ese restaurante elegante, donde una vez ella se había sentido fuera de lugar, ahora se sentía completamente en casa, no por el lujo que la rodeaba, sino por el hombre que estaba a su lado. Porque al final, no importaba dónde estuvieran o qué poseyeran, lo único que importaba era que habían encontrado en el otro ese amor que sana, que construye, que transforma. A veces lo que parece el peor momento de nuestra vida es simplemente Dios, preparándonos para algo extraordinario. Cuando una puerta se cierra dolorosamente, no es porque no merezcamos amor, sino porque hay algo mucho mejor esperándonos. Thalía pensó que aquella noche en el restaurante era su fracaso más humillante, pero era en realidad el inicio de la historia más hermosa que pudo imaginar. Nunca sabemos cómo nuestras decepciones están siendo transformadas en bendiciones, cómo nuestras lágrimas están regando el terreno donde florecerá nuestra felicidad. Mantén la fe incluso cuando duela, confía incluso cuando no entiendas. Que Dios bendiga tu vida con amor verdadero, con personas que vean tu valor sin importar lo que poseas y con la certeza de que mereces ser amado exactamente como eres. Que encuentres en tu camino a alguien que te defienda, que te valore, que elija tu corazón sobre cualquier convención social, y que nunca olvides que tu dignidad no depende de la opinión de otros, sino de la verdad de quién eres ante los ojos de Dios. Él tiene preparado para ti un amor que no necesitas perseguir desesperadamente, un amor que llegará en el momento perfecto, de la manera perfecta, aunque sea completamente diferente a lo que imaginaste. Mantén tu corazón abierto, tu fe firme, y confía en que las mejores historias son las que Dios escribe cuando dejamos de intentar controlar cada página. Que así sea. Amén.